La muestra tiene que ser una muestra bien realizada. Los líquidos que te dice que si le echas esto es de 14, de 18. De utilizar para todas las muestras el líquido más alto. El hecho de que saquen un reactivo y crean que a través de eso ya eres un evaluador. Entonces, pues Ray, ¿cómo nos puedes comentar acerca de la metodología o de la piedra misma? Bueno, como les había comentado, actualmente el proceso que nosotros realizamos con la piedra de toque, pues es nada más para determinar los quilatajes. Una vez ya verificando que el metal es auténtico, que es un gran aporte que Carmen nos acaba de comentar y que lo podemos complementar con esto. Y una vez que ya sabemos que el metal es auténtico, podemos marcar nuestras muestras. La muestra tiene que ser una muestra bien realizada, firme y que se vea clara, y sobre de ella vamos a agregar los reactivos para poder determinar el quilataje de la pieza. Básicamente este método es igual que el calado directo, en el sentido de que debemos dar tiempos de reacción para verificar la ley del quilataje. También hay una cuestión aquí muy importante que me gustaría también retomar y esperar ahora que podamos platicar con otro compañero que trabajó otra metodología con diferentes líquidos, esto que son las aguas regias, los líquidos que te dice que si le echas esto es de 14, de 18, de 10 quilates, que al final pues son aguas regias diluidas en diferentes grados para poder determinar si una pieza es de cierto quilataje. No me gusta a mí ese método porque al final son ácidos y pierden potencia y pues obviamente empiezan a hacer cosas que pues que no deben de hacer y las personas muchas veces piensan que es un método infalible, ¿no? Me ha pasado inclusive con algunos peritos evaluadores que he llegado a encontrar, en el cual también me han comentado que pues la pieza hacen sus muestras y me dicen, no, mira, es que este líquido al echarle debe de hacer esto, ¿no? Y te das cuenta que hasta en el proceso les falla, ¿no? Ellos tienen una piedra y yo otra, y en su análisis que ellos realizan, pues efectivamente el quilataje que debería de ser la pieza, una pieza de fábrica de 14 quilates, que dejamos marcada una muestra para no lastimar la pieza, con esos líquidos se supone que no tiene que bajar la reacción. Esa línea amarilla que nosotros marcamos, al echarle ese líquido, tiene que quedarse ahí sin cambiar de coloración, de un amarillo a un rojizo, un cobrizo o cafezoso, como lo quieran llamar, ya dependiendo cada quien cómo lo pueda observar. Y me comentaba el chico, mira, ve cómo se baja. Y le digo, ok, a ver, lo voy a hacer yo. Hago mi muestra con mi piedra de toque y le digo, a ver, ahora échale tu líquido. Y con su líquido, pues todo bien. Y me dice, no, bueno, es que pues tú la tenías limpia. Bueno, pues yo sé cuidar mi material, yo sé cómo trabajar mi material de evaluación. Te digo, esa es una, ¿no? Y la otra es, pues también con otra persona, igual con este líquido en el cual al agregarlo en un 10 quilates, se mantuvo la muestra firme en coloración, te puedo decir un segundo y automáticamente se bajó. Entonces me dice, no, pues es que es más bajo porque se está yendo. Le digo, no, le digo, lo que pasa es que tu líquido pues ya no sirve, ¿no? Al hacerlo con los ácidos, como normalmente lo vemos haciendo nosotros, que es el ácido nítrico, al principio empiezas a ver las reacciones y podemos determinar de manera más correcta si es un 14 o de un 12 hacia arriba o de un 10 hacia abajo, ¿no? Además de agregarle el clorhídrico para ver las diferentes reacciones que suelen suceder en las piezas. Digo, es complicado y tendríamos que estar viendo paso por paso con los diferentes métodos que tenemos para ver cómo reaccionan, cómo funciona, cómo va evolucionando, que tal vez hagamos un video posteriormente en internet, igual en YouTube, para volverlo a hacerlo a lo mejor un poquito más explícito. Pero pues ahorita nada, básicamente es platicar un poquito esto, ¿no? Cómo se hace el proceso y cuál es la manera adecuada de que hagan estas evaluaciones para que no tengan estos errores, ¿no? Empezando pues desde la limpieza de la herramienta y posteriormente pues el marcado de las muestras que deben de estar bien marcadas, porque también luego he visto, ay no, cada cosa, inclusive aquí mismo en YouTube, de varios
compañeros que raspan ahí todo feo Sí, y nada más para aclarar, si tú haces ese tipo de... Esto es cuestión de química, ¿eh? Hacemos química. Cuando nosotros estamos realizando estos análisis, pues estamos haciendo estos ensayos, pues hacemos química. Básicamente tenemos un material, un elemento, un mineral y le agregamos ácidos, vamos a ver reacciones. En la química saben que entre menos material, pues reacciona más rápido y más si está en polvo. Básicamente lo que tenemos es una muestra, es un polvo ahí que dejamos y si no está bien marcado, pues si le echamos los ácidos se lo va a llevar se muy rápido. diluye fácilmente. De hecho, hay que Efectivamente. aclarar una cosa. Para los compañeritos que, bueno, para las personas que apenas están conociendo en este ámbito, sí es muy importante aclarar, Carmen Ray, que esa agua regia, combinación de ácido nítrico y ácido clorhídrico, puede variar, varía en la concentración de la combinación y proporciones. Entonces el resultado o impacto final es muy, muy diferente, pero este tipo de sustancias también caducan, se contaminan, tienen un límite de efectividad. Es algo muy lamentable que en muchas instituciones de venta de artículos de joyeros, Ray, te vendan los líquidos para poder identificar el 24 quilates, el 18 quilates, 14 quilates y cada uno de los niveles de pureza de nuestro material a identificar. Eso no funciona o funciona hasta determinado tiempo. ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho, pero aparte, el mal uso, el desconocimiento de las metodologías nos generan un grave error. Como no sabemos, Carmen, cuál es la proporción que se está utilizando de estos dos compuestos que están mezclados, generalmente se cae en el vicio, Ray, de utilizar para todas las muestras el líquido más alto. Es una cuestión, es una costumbre que hacen prácticamente todos los compañeros. Dicen, a mí con el de 18 yo puedo identificar todos los quilatajes. Imagínate el riesgo de error en el que están cayendo. Fíjate que eso ha sido una de las peores cosas que ha podido suceder, el hecho de que saquen un reactivo y crean que a través de eso ya eres un valuador o que al final vas a determinar un quilataje. La verdad es que eso no te sirve. O sea, no es una herramienta realmente para un valuador. Es una Y te lo herramienta que venden se la como das a productos alguien. milagrosos, Carmen. Ajá, Te sí, claro, venden púrpura claro. de Casius, te venden Imagínate, dimetigloxime, te venden pones a alguien dicromato ahí, de quien potasio. sea, y le pones ahí sus goteros y le dices, si te da esto, es esto, o sea, ¿no? Y todo lo demás, todas las pruebas, toda la sensibilidad que puedes obtener a través de la revisión, de la visión, de muchas cosas, ¿no? Eso está, simplemente lo desaparece cuando te dan un botecito y te dicen, este es para este y este es para este, o sea, eso El día no, de creo. ayer, platicando de manera muy particular con Raimundo, estábamos hablando de una característica muy peculiar que tiene él, que nosotros estamos buscando analizar el proceso, no el resultado. A Ujú. través del proceso, Ray, ya vamos a saber de una manera consciente hacia dónde se quiere llegar. Hay veces en que platicábamos con ciertos conocidos acerca de si te servíamos 3 tazas de café y aunque fuera en mismas proporciones, mismas características, si a uno le agrego azúcar, al otro sal y al otro no le agrego nada, invariablemente uno me lo vas a escupir porque desconoces los materiales que se agregaron a ese compuesto y por ende tú supones que ya dejó de ser café la sustancia que probaste. Entonces, Ray, obviamente nosotros sabemos que las aleaciones en el oro o en la plata tienen un fin. A lo mejor yo quiero aumentar la dureza de una garantía y por eso mismo le agrego un poco más de cobre. A lo mejor yo quiero mejorar
la apariencia de una pieza y por el tipo de, no sé, hechura que está pretendiendo elaborar el maestro joyero, tiene que involucrar plata o colorear a través de níquel para darle cierto acabado. ¿Cómo esperamos que al analizar esas piezas nos dé exactamente la misma reacción? Es algo absurdo. Entonces venden estos líquidos con la instrucción, Ray, de lo que te debe de dar. De lo contrario, pues, ¿qué tomamos por consecuencia lógica? La idea de que ese material o no es o es más bajo. Te comento, Carmen, que le pasé un video al compañero Ray en el cual nos reíamos porque estaban hablando de una pieza la cual característica con 3 tonos. Muchas veces le decimos a esas piezas oro florentino. La persona que estaba analizando esto decía que era oro combinado, por lo tanto todo se iba de tomar de 8. Y es una realidad, pareciera algo absurdo, como si fuera una conspiración del joyero que mezcla piezas para hacer confundir al valuador. Y obviamente, Ray, por esos colores que son parte misma de los cambios de los metales aliados, pues obviamente la reacción nos va a confundir, pero no quiere decir que no sea. Que no nos dé una reacción no quiere decir que el nivel de pureza no sea el adecuado. Entonces, pues creo que esta metodología pues es muy, muy fiable para determinar un nivel de pureza, pero como nos estás diciendo, Ray, lo más importante es saber cómo emplear este utensilio de manera correcta, si no, todo lo que nos deba estar equivocado. Pues sí, Fer. Bueno, sí, efectivamente. Nada más para aclarar unos puntos. Esto de las piezas del oro florentino, que ya lo platicamos en el video de En el oro anterior florentino, video, son piezas de fábrica, ¿no? Son piezas que son del quilataje que viene marcado y que las reacciones dijimos que van a variar dependiendo del tipo de liga que tengan. Y bueno, esto también hay que aclararlo, que igual lo abordaremos en otros videos, que también hay piezas que son fabricadas fraudulentamente y que sí tienen esas variaciones, pero porque sí son de kilotajes más bajos, pero hay una razón, ¿no? O sea, no es nada más así una de razón todos lo dolosa. ponemos de a 8, ¿no? Claro. Hay que hacer y fíjate que Carmen, o sea, Carmen haciendo unos comentarios bien atinados, ¿no? Efectivamente, no hay nada que te dé exactamente, esta es la fórmula mágica que te va a decir qué es, ¿no? No porque no sirvan, pero también son parte de procesos, ¿no? Platicaba ayer Carmen con Fer y le comentaba, algo chistoso, ¿no? Que vi en una película, en donde se habla de algo que como Fer lo comentó, que es algo que yo lo hago y sé que Fer también lo hace, cuando estamos valuando, y que vemos que muchos valuadores no lo hacen. La gran mayoría de los valuadores ven el resultado, quieren ver el resultado, o sea, haz de cuenta, yo le echo el líquido y tiene que hacer esto, ¿no? A veces no lo Mancha hace. reacciones. A veces no lo hace y es donde están súper confundidos porque no es lo que tendría que pasar según el resultado que les dijeron que tenía que dar. Y a diferencia de todos ellos, incluidos algunos capacitadores, nosotros lo que valoramos es el proceso que cuando lo realizamos, observamos todo lo que pasa y entonces ya definimos el resultado. No buscamos el resultado mágicamente porque no va a pasar y va a suceder esto que pasa con la gente, se confunden mucho y ya no saben qué es lo que están haciendo. Y muchas veces agarran y dicen, no, pues bueno, no me da esto ni me da esto, pues no da 14 ni 10, lo pongo de 12, ¿no? La pongo de 12. Sí, sí, sí. Claro. Está mal, ¿no? Pero bueno, se entiende que es por una falta de una capacitación correcta que no se le está dando, ¿no? Pero bueno, es muy importante que busquemos este proceso, que sepamos qué es lo que debe de pasar
conforme a las aleaciones que tenemos. ¿Y qué es lo que debe de pasar también con las herramientas que estamos trabajando? Porque también, como decía Fer, dependiendo del tipo de liga, en el caso ya hablando directamente con la piedra de toque, el proceso que nosotros hagamos durante nuestro análisis, durante nuestro ensayo, va a ser muy importante para que pueda realizar lo que debe de realizar la piedra y no vean cosas extrañas o raras que digan, ay, no, pues es que aquí pasó algo que no debe pasar y entonces no es de cierto quilataje, porque les va a pasar mucho. Entonces hay que analizar también eso, desde que estamos tomando una pieza, verificar qué es, tanto como les comentaba yo, pues la autenticidad y posteriormente, pues qué tipo de liga es para saber qué es lo que va a pasar si yo hago mal un proceso también, e inclusive una muestra que yo realice dentro de la piedra de toque, si no está bien realizada, dependiendo de la aleación, te puede dar otros quilatajes. Pero si la pieza, si la muestra que hicimos de esa pieza está bien realizada, aunque sea lo que quieras, si es 14, te va a dar 14 independientemente del tipo de liga que sea. Pero eso es lo difícil y nadie te enseña a hacerlo de la manera correcta. Sí, Así pues es. sí. Oye,